Dios omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, de la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, el alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, golpeando sus cantares, arrullan los pichones, inclinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, calando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. A ti reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con plena Pentecostés para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Sean bienvenidos a esta sala de Zoom. Mis hermanos también de Facebook, les damos la bienvenida. Desde donde nos están escuchando, veo que hay hermanos de la diócesis de Iztapalapa, de la diócesis de Cuautitlán. Bueno, mis hermanos, yo les pregunto, ¿recuerdan la tarea que dejamos hace 8 días? Que fue ver la película Amigos Intocables. No sé si quisieran darme su opinión o comentarme qué les ha parecido esta película. Perfecto, vamos a comenzar con la hermana María Verónica. Deme un segundo para reactivar el audio. Adelante, hermana. Lucy sale de la diócesis de Iztapalapa. Pues sí, es una bonita película. Yo ya tenía el gusto de haberla visto antes. Y yo lo que veo aquí es que al señor que está inválido, lo que le gusta de este muchacho es que no lo ve con compasión. Él lo ve como una persona normal. Entonces, es lo que le gusta a este señor y hace que encajen perfectamente. Bueno, en toda la trama se ve de verdad, pues así como lo dicen, como cómplices de todo lo que están haciendo, porque de hecho hasta el morenito pues le ayuda bastante con el noviazgo, ¿verdad? De este señor que está en silla de ruedas. Y hacen un clic muy bonito, una amistad muy bonita.
y de hecho sabemos, pues es que fue un caso de la vida real, ¿verdad? Que está basada en hechos reales. Entonces, yo digo que eso lo que uno busca en cualquiera de las personas es eso, que nos vean con la dignidad que somos como seres humanos, con todos los defectos que tengamos y con todas las similitudes que tengamos, pero que nos vean con esa dignidad. Gracias, hermano, es mi participación. Al contrario, muchas gracias a usted, hermana, por participar. Hermana Silvia Sánchez, deme un minuto para activarle su micrófono. Adelante, hermana Silvia. Sí. Bueno, Lucy Sala, hermanos. Bueno, a mí me pareció muy similar a lo que comenta nuestra hermana Vero. A mí lo que aquí me llama mucho la atención es que cómo este joven se atreve a meterse, ¿verdad? No, teniendo su autoestima bastante alta, a pesar de todos sus problemas que tiene él como asilado en ese país donde se desarrolla. Y hay otra película también, esta es del 2019, esta que acabamos de ver, pero hay otra del 2012 donde también es muy similar, se llama también Amigos, y es con unas personas, con otros autores, y esta se desarrolla en Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos cómo ese acoplamiento, ¿verdad? Y sobre todo, cómo hasta esa fecha en que se realizó esta película, pues que son de la vida real siguen llevándose excelente, ¿no? Porque hay empatía en su forma de ver las cosas, de ver la vida. ¿Sí? Eso sería mi comentario. Gracias, Antonio. Muchas gracias, hermana Silvia. Y nuestro último comentario del día de hoy es la hermana Marisa Rodríguez. Deme un segundo, hermana. Adelante. Hermana Marisa. No cierre su micrófono. Yo se lo abro, hermana. O si gusta escribirlo, hermana, porque no veo. Ok. ¿Alguien más, aparte de la hermana Marisa? No sé si tenga algún problema con su audio. Hermana Marisa. Ok. Si gusta escribirnos en el chat, hermana Marisa, porque no se le abre su audio, no sé. Y hermano Jacinto Eduardo, le voy a activar el micrófono. Adelante, hermano Jacinto. Gracias. Bueno, sí, también, pues igual que mis hermanas, se ve que eran dos personas muy diferentes, aparentemente, pero que, pues, las dos ponen así un poquito de su parte vamos, el muchacho, pues, a pesar de que no quería trabajar, sin embargo, pone de su parte y puede hacer clic con el señor enfermo, inválido, y, y pues yo siento que eran unas personas con muchas diferencias, y sin embargo, los dos ponen de su parte y llegan a una relación estrecha. Así es que, pues nosotros en toda la sociedad somos muy diferentes y pues igual tenemos que doblarnos un poquito, ver a las demás personas en sus cualidades, no en sus defectos, y podemos así igual llegar a ser una sociedad eh, pues armónica. Eso sería mi comentario de esta película. Muchas gracias, hermano. Y ahora, hermano Ignacio. Ignacio López. Adelante, hermano Ignacio. Muchas gracias. Fíjense que ya había visto la película y me di cuenta otra vez que no importa el estatus social que tengas, sino que todos necesitamos apoyo de todos. Eh, el rico, a pesar de tener todo, pues no tenía movilidad, estaba parapléjico. Y el otro joven, pues andaba buscando la oportunidad de seguir sobreviviendo. Eh,
Él tenía internamente necesidades, pero también necesitaba de alguien que lo ayudara, que lo guiara a salir adelante, porque a veces en el mundo en el que uno está, pues cuesta mucho trabajo. Y ambos salieron adelante, se ayudaron. Lo que significa es que si todos nos viéramos con esos ojos de cariño, de ayudar al otro, la vida sería fácil, no importa el problema que tuviéramos, una situación económica o un problema de salud, como en este caso. Todos podríamos tener una vida más llevadera si nos apoyáramos. Eh, es todo mi comentario, hermano. Gracias. Al contrario, gracias a usted, hermano. Y ahora sí, ya el último comentario. La hermana Verónica Álvarez. Deme un segundo, hermana Verónica. Adelante. Gracias, Lucy Sal. Pues yo lo que vi desde un principio es que el chico que pida, que llega a pedir del trabajo, pues nunca dejó de ser él, sino siempre fue él y nunca quiso como aparentar algo que él no era para obtener el trabajo, ¿no? Y que eso mismo, que esa seguridad que él tenía, que él tiene para pues ser él mismo, le ayudó también a la otra persona, ¿no? Ese carisma que él tenía le ayudó a sacar adelante también al otro señor, ¿no? O sea, porque pues también era como complicado el convencerlo, ¿no? Pero él no se dejó, caer, ¿no? Y eso que él tenía, esa alegría con que hacía las cosas y que él se sentía bien con lo que hacía, pues lo ayudó a salir adelante, ¿no? Ya después, ¿qué hacían juntos? Sonreían, convivían y lo sacó de donde estaba. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, mis hermanos, por participar. Y sí, como lo comentan, se trata de ver con dignidad a la otra persona, de ver en por ahí decía un hermano, deficiencias, en nuestras similitudes también, en ver el cómo podemos hacer que la otra persona se sienta respetada e integrada a la sociedad, el cómo enriquecer a los demás y el no ver a nadie de una manera distinta, de una manera que lo podamos lastimar. Y pues también siguiendo en esa línea, mis hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del Fratelli Tutti, que se titula Pensar y gestar un mundo abierto. En esta ocasión, el encargado de exponer este capítulo es el hermano Daniel Aragón, director de 11º grado en la diócesis de Azcapotzalco, miembro de la Comisión General de Juventud, cursa también el 12º grado y es psicólogo. Adelante, hermano Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, todos. Tardes, buenos días, ya quiero que sea tarde. Nos rinda mucho, gracias a Dios, este día. El día de hoy, pues vamos a ver lo que es el capítulo 3, que se llama Pensar y gestar un mundo abierto. En primer lugar, pues agradecerle a Dios que nos tiene aquí reunidos, a nuestra Santísima Virgen y a todos los santos, que cada quien tenga su devoción, pues que estemos aquí reunidos, que nos haya dado la vitalidad de despertarnos, de poder estar aquí desde su celular, su pantalla, que alguien les haya ayudado a subirse a esta sesión, pues también es reflejo de lo que estamos viendo en este tema, ¿no? Entonces, si me apoyas con la siguiente, por favor, Toño. Como tal, el capítulo 3, vamos a revisar 3 puntos muy importantes, que es la apertura al amor y al servicio, la promoción del bien moral y la solidaridad, y al final la propiedad y los derechos sociales. Para quienes pudieron leer pues sí, el texto, pues van a ver que como tal no está correspondido estos 3 puntos que yo les pongo de acuerdo a lo que marca el índice de la carta. En el índice vienen pues sí, otros subtemas, vienen otras cosas en mayúsculas, pero como tal es del numeral 87 al 127, entonces tenemos bastantito de dónde ahorita interactuar. ¿Qué nos hablaba la sesión pasada? Pues la sesión pasada
nosotros hablábamos de todo lo que era la perspectiva bíblica de esta cuestión a partir de una parábola. Sin embargo, aquí solamente quienes puedan leer las notas, pues ahí van a estar las referencias a los documentos de la iglesia. Aquí realmente en este capítulo no se citan tantos textos bíblicos, más bien ya es un desarrollo hacia todas las personas para que nosotros podamos entenderlo mejor. ¿Vale? Entonces, la siguiente, de favor. Lo que estamos buscando en primer lugar es conocer este concepto, ¿no? Ver lo que es el amor, siendo un valor que debe materializarse. Nos dice aquí el Papa Francisco que como tal, pues es una entrega a los demás. Es decir, la plenitud de una persona se va a alcanzar hasta que pueda involucrarse con otras personas. No necesariamente lo vamos a encontrar en una autorrealización. ¿Por qué? Porque eso es una visión individualista. Como tal, ya se tiene mucho esta, pues sí, esta crítica, esta perspectiva de parte de la iglesia hacia el mundo secular, que nosotros pues no podemos caminar solos. Es decir, a pesar de que por otros medios educativos aquí en México o en Latinoamérica, pues nos han dicho, ¿no? Que tú tienes que crecer para ti, para más cosas y acumular. Y pues no, realmente en la entrega a los demás, nos dice aquí, es como nosotros vamos a alcanzar esa plenitud. Y pónganse a pensar ahorita, pues por ejemplo, digo, en el bonito servicio que nosotros le damos a nuestras familias, quienes antes de subirse a esta sesión, pues pudieron compartir los alimentos con sus seres queridos, o bien sus seres queridos les acercaron ahorita algo para desayunar, que tienen ahorita ya pensado salirse, pues al mandado, a su tianguis, a lo que sea. Entonces ahí se ve ese vínculo, esa necesidad de estar con alguien más para podernos realizarnos, ¿no? Y eso nos lleva a la importancia de los vínculos auténticos. Si bien nosotros vemos este taller para que lo podamos expresar en todo el mundo, en todos nuestros ambientes, es muy importante partir que nosotros vamos a ver, a cuidar primero nuestro círculo más cercano para después trascender a esa apertura a los demás. Porque si nosotros descuidamos lo que es nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros vínculos sentimentales, pues realmente no somos testigos de lo que está diciendo esta carta ni de lo que está en la enseñanza católica, ¿cierto? Entonces, como tal, nosotros tenemos que vincularnos en primer lugar, pues con quienes viven en nuestra casa, ¿no? Entonces, eso es muy importante desde esta carta, desde estas enseñanzas, para que nosotros, de la que sigue, Toño, por favor. Eh, gracias. Para que nosotros podamos integrar justamente este punto, ¿no? Aquí en un momento nos dice la carta que la paciencia de la gente que es, pues sí, la paciencia de la gente que es avara o de la gente que es mala, pues realmente no es una virtud. Una virtud es cuando se hace esta orientación hacia la apertura y la unión hacia los demás. Yo les podría poner un ejemplo. Hay mucha gente que dice que es perfeccionista y eso me lo dicen en cada, yo trabajo de reclutamiento, me lo dicen en cada entrevista, ¿no? De, no, yo soy muy perfeccionista, pero ojo, ese es un gran error porque a veces esa perfección pues cae dentro de nuestros vicios de conducta, en querer controlar todo, en no facilitar que los demás se acerquen a uno y pues también raya en cierto pensamiento de ser alguien muy obsesivo, muy cerrado, ¿no? Entonces, ese orden realmente no es orden. Más bien, tenemos que orientar nuestras virtudes, es decir, nuestra paciencia, nuestra tranquilidad, nuestro diálogo hacia los demás. Como tal, pues estimar al otro como de alto valor, no solamente ver lo que podemos sacar de los demás, sino también pues saber que tiene una familia, que tiene una vida, que quizás no tiene la misma edad ni creció en las mismas condiciones que nosotros. Y eso es algo que incluso desde nuestra comisión siempre hemos empujado los jóvenes, porque pues algo en lo que coincidíamos mucho es que no había una integración. ¿No? Entonces, evidentemente no hay una integración porque no manejamos la misma edad y no manejamos las mismas circunstancias sociales. Eh, Póngalo en el otro ejemplo, fuera y dentro de la iglesia, ustedes que convivan con sus sobrinos, con sus nietos, pues realmente tienen condiciones muy diferentes a con las que ustedes crecieron.
y con las que yo crecí, ¿no? Entonces, a pesar de que compartimos pues sí, un continente, porque ya están otros hermanos de otros países, a pesar de que vivimos en una región del mundo similar, pues cada persona y cada historia de vida es muy particular. Cuando nosotros entendemos esto, desestimar estos valores y poder orientarnos hacia ellos para poderlo integrar, es cuando ocurre el tercer punto que está aquí en la diapositiva, que es abrirse a las periferias existenciales. Las periferias, en toda la que es la catequesis del Papa Francisco, pues es de esa gente que está alejada, ¿no? Que realmente no está dentro, ni siquiera cercano a lo que pueda ser la caridad de la iglesia. Y realmente esta periferia es toda esa gente que se ha desplazado, quizás pues las personas con cierta discapacidad física o intelectual, las personas en situaciones de pobreza, las personas que han sido privadas de su libertad y que no han podido tener una reinserción social, todo eso es una periferia existencial de la cual nosotros pues tenemos que poner ahí nuestro ojo, nuestro puño y todo para poderlos pues practicar esta fraternidad que nos habla, ¿no? Entonces, realmente necesitábamos los puntos uno y 2 obviamente, los capítulos, para que podamos sumar en cómo hacer viva esta carta que estamos estudiando, ¿vale? El siguiente capítulo, el siguiente diapositiva, y entonces nos habla de esto, ¿no? Gracias, Toño, de esta amistad social. Esta amistad social nos lo plantean aquí como un lugar para todos, desde la variedad y diversidad de lo que cada uno puede aportar. Y eso es muy importante, hermanos, hermanas. Dice ahí, de lo que cada uno puede aportar. No podemos ser unas personas estáticas y decir, pues yo no le hago nada a nadie, ¿no? Porque ese es, pues, un error. Imagínate, si no le haces nada a nadie, estás omitiendo, estás no haciendo todo el potencial que Dios nos ha dado a través de nuestras virtudes, a través de nuestras capacidades. Entonces, por eso hablar de una amistad social, sí es desde nuestra variedad y diversidad, desde nuestro origen social, nuestro origen étnico, les decía la edad que compartimos, las circunstancias, para poder sumar un lugar para todos desde lo que podemos aportar. Entonces, no podemos permanecer estáticos ante esta vida. Aquí como tal, esta carta, imagínense, la escribió el Papa Francisco en octubre del 2020, perdón, 2021. Está hasta el final sí, perdón, 2020, está hasta el final de quien tenga el físico, ahí lo ven. Entonces, realmente en ese tiempo, pues yo decía, lo comentaba con Toño, pues realmente no estábamos, pues sí, nadie estaba tan a gusto, porque desafortunadamente estábamos viviendo una situación de pandemia y pues cada quien estaba atendiendo su familia, ¿no? Entonces, también dentro de esa crisis que tuvimos todos, que vivimos todos de cerca, pues nació este texto. Y ahorita que, digamos, ya podemos estar un poquito más tranquilos reflexionándolo, pues nos llega en retrospectiva este mensaje, ¿no? Quizás en algún momento sí lo hicimos y qué bien si tú estás ahorita diciendo, entonces yo sí logré hacer eso y si te hicimos ese despertar de, quizás yo no he hecho esto, es muy bueno también porque justamente para eso sirve este taller y es lo que queremos activar, esta conciencia de también generar esa fraternidad. Y aquí vamos a ver otra directriz muy importante que viene en la siguiente, que nos habla de trascender un mundo de socios. En un momento nos dice aquí el Papa Francisco, ¿no? Que el socio es aquel que me permite asegurar mis beneficios personales. Es decir, es quien vemos como alguien que solamente me va a beneficiar en algún momento y después lo puedo desechar. Esa es una visión del mundo individualista. Como tal, pues, ¿cómo lo podemos ver? Pues cuando uno va a realizar alguna transacción y pues sí, ¿no? Uno viéndolo de esta manera muy reduccionista, pues vas al mercado, a algún bazar, lo que sea, y vas a comparar dos. Evidentemente, pues te vas a quedar con quien te lo dé más barato, ¿no? O quien te ofrezca más por tu dinero. Esa es como tal una visión individualista reduccionista que si lo pasamos a nuestros vínculos personales, sería de, bueno, pues yo voy a
quedarme con la hija que me dé más tiempo, ¿no? O quedarme con los nietos, con los hijos, sobrinos que me estimen más. Y eso pues es un error porque no podemos estar buscando como tal, rascando ese amor, esos vínculos. Más bien nosotros tenemos que ser auténticos en brindar la misma calidad de tiempo a quienes lo quieran aceptar. Y como tal, eso nos habla de trascender un mundo de socios. Eso lo digo ahorita en el plano, digamos, familiar, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver también este tema de socios? Pues también en las relaciones, ¿no? Entonces, si están saliendo con unas personas, persona uno, persona dos, pues a ver quién me da más regalos o quién me ofrece más tiempo o quién sí puedo manipular. Entonces, eso es la mala visión de lo que sería alguien que es socio, ¿no? Fuera de esta visión, el prójimo pues es todo ser humano al que hay que amar. Fuera de esto, pues nosotros entendemos ya como católicos pues que sabemos que todos son prójimos, ¿no? Y que se les tienen que querer de la misma manera pues al que me caiga bien y al que me caiga mal, ¿no? Entonces, esas expresiones tenemos que pulirlas y realmente todos nos deben caer bien. O sea, no podemos hacer esa diferencia porque en esa diferencia ya estamos haciendo un sesgo y ya estamos haciendo un juicio de quiénes sí y quiénes no, cuando realmente pues no debemos de facultarnos para tomar esa decisión, ¿verdad? La siguiente, de favor, Toño. Entonces, pues para puntualizar, si hacemos algo por interés, pues no es caridad. ¿Verdad? Entonces, si nosotros decimos, ay, voy a donar X cantidad de dinero a tal persona para que me vean, para que me reconozcan, pues no, eso no es caridad, eso ya es presunción y eso pues no, eso no va con el evangelio que estamos anunciando. El amor también es promover, no ser asistencialista. ¿Qué es el asistencialismo? Pues lo que hacen otras entidades, otras entidades que sabemos, ¿no? Que es como, ah, toma, te voy a dar esto, te voy a dar tantito y es recurrente, ¿no? Te voy a dar X cantidad cada mes, eso es asistencialismo, ¿no? Entonces, el amor no es estar dando de manera fija. El amor quizás sí es en algún momento porque una persona ya no se puede valer por sus medios para generar sus recursos, pero es también involucrarse en sus necesidades afectivas, en su plano emocional, en qué puede escuchar y realmente es promover en que pueda salir de ese estado. Sí sabemos y sí reconocemos que hay edades en las que ya no se puede hacer más que esto, y sí, pero también se tiene que ir de la mano de un cuidado emocional. Y ese cuidado emocional pues lo tenemos que ir practicando cada uno de nosotros, porque no es como tal, pues no es una receta general, ¿verdad? Es aquí ir viendo qué necesita cada persona, qué herramientas tiene cada ser humano para podernos acercar poco a poco y ser más fraternos y saber que el individualismo pues no permite construir el bien común. El bien común es un concepto que viene evidentemente de toda la iglesia, desde el Concilio Vaticano y hasta más, pero esa expresión también se ha marcado mucho, incluso desde que está el Papa Francisco, quienes tuvieron la oportunidad de tomar el taller de Laudato Si, pues en algún momento vieron que a cada ratito lo decíamos, el bien común porque pues nos lleva a una estructura social más fuerte. Nosotros somos una iglesia que tiene que tener un impacto en el mundo cotidiano, es decir, el impacto debe ser tan fuerte que ni siquiera se den cuenta que estamos haciendo esa iglesia, que ya podamos ir adentrándonos en esos medios, en esos sistemas, para que ya se haga presente esta caridad y este amor que evidentemente pues no es tan sencillo en todos los ambientes, ¿no? Habrá algunos lugares del país, del mundo, en el que quizás la religión sí nos permite tener esas estructuras, esas fiestas, esos pueblos, etcétera, pero en otras no, como dicen, ¿no? En las grandes ciudades, pues hablar de esto, evangelizar, sí se hace más difícil. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos a los otros medios, ¿no? Si nosotros les dijéramos, pues vamos a rifar ahorita un cupón para que se vayan a desayunar a un restaurante, pues quién lo acepta y pues a ver, ¿no? ¿Quién levanta la mano para llevarse el cupón e irse?
y es una tentación común que tenemos, ¿no? Entonces, en algún momento, y agradezco mucho a la gente que incluso va trasladándose a otros lados y nos está escuchando, porque eso ya nos habla de un testimonio mucho mejor, ¿no? A mí me daba mucho gusto cuando era pandemia y veíamos a mucha gente conectada en el transporte o que se oía, que prendían su micrófono y decíamos, bueno, o sea, a pesar de que están en camino a otras actividades, están sumándose a algo que les va a beneficiar a ellos y están dando testimonio en el transporte público. En algún momento yo tomé una junta en un Tox, bueno, en un restaurante, ya le hicimos promoción, en un restaurante yo tomé una junta en pandemia y se me acercó un señor y pues para no hacer el cuento tan largo me dijo, muchas gracias, jovencito, qué bueno que todavía sigue habiendo gente como tú y yo, no, pues de nada. Y pues realmente ese testimonio es el que también damos, ¿no? No solamente estar metiditos en nuestra casa, sino también estar en el medio normal para poder construir el bien común. Y a la siguiente, de favor, ¿de qué nos habla esta solidaridad? Esta solidaridad pues es muy importante, es algo que se puede construir en cualquier ambiente. Y si se dan cuenta, no están separadas las palabras de la caridad, de la solidaridad, más bien son niveles que se van sumando. Uno por caridad lo hace a quien conoce, pero uno por solidaridad lo hace pues sin esperar nada a cambio o como diríamos con los ojos cerrados. O sea, esta solidaridad de la cual se nos explica aquí en la carta nos habla de considerar la dimensión moral, espiritual y social de la persona desde sus primeras etapas de desarrollo. Es decir, pues considerar sus valores, si lo criaron, qué personas lo criaron, cómo lo criaron, porque nos crían diferentes siendo hombres, siendo mujeres, qué expectativas pusieron en ti y que realmente uno está buscando pues realizar o bien no realizar y por tanto la gente también tiene esos bloqueos. Y aquí como tal, pues también el Papa Francisco hace ese llamamiento a las familias en primer lugar, a los educadores. Nosotros pues tenemos esos dos roles también aquí dentro del instituto. Sabemos que somos prestadores de servicio, que somos directores, que tenemos cargos, pero más que eso, pues somos seres humanos que también estamos en interacción. Entonces realmente esa responsabilidad de hacer precisa esta solidaridad, pues también se puede hacer cada día, ¿no? Y tan simple, en alguna ocasión alguien me lo explicaba, o sea, ser solidario es pues simplemente hacer el bien y no causarle mal a nadie. Lo puedes hacer incluso subiéndote desde tu transporte sin molestar a nadie, pidiendo permiso, diciendo gracias, subiéndote a un elevador, diciéndole a todos buenas tardes, buenos días, no ir con tu carota de que estás enojado. O sea, todo eso es la solidaridad. ¿Por qué? Porque ya nos hemos vuelto en general pues una sociedad que tiende mucho al, como dice aquí, no al individualismo, a no considerar al otro. Eh, Al decir, yo antes me desesperaba que la gente caminara lento enfrente de mí, pero pues también decía, no, pues está cañón ir despacito cuando uno está mal del cuerpo, ¿no? Eso se los digo hace como 6, 7 años, ¿no? Que uno como joven quiere que todo se haga rápido y pues no, realmente tiene uno que tener paciencia, tiene que uno que pues darle su lugar a los demás porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades que nosotros. Entonces, pues el servicio es esto, es cuidar la fragilidad. Se los voy a leer tal cual de lo que es nuestro numeral 115. El servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Entonces, esto es de una homilía del Santo Padre en el 2015. Entonces, imagínense hacer vivo, traer este texto de hace tiempo. ¿Por qué? Porque yo siempre hablo mucho de las fechas,
porque nos dice, ¿no? La palabra de Dios siempre continúa, siempre está vigente. Entonces, las homilías también es esa palabra de Dios hablándonos a través de la cabeza de la iglesia, que es el Papa. Entonces, ese texto que es justamente una catequesis, aquí nos viene a recordar, ¿no? Lo que es el servicio, cuidar en ese orden nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro pueblo. Entonces, eso también es muy importante. Yo no puedo pensar que la solidaridad empieza, pues sí, decir del marco de mi casa para afuera. No, empieza dentro de mi familia, quienes estén cerca, quienes no estén cerca. ¿Cómo podríamos hacer esto? En algún momento ahorita me pueden contestar, pero yo les voy a decir algo bien bonito que tenemos ahorita, ¿no? Aquí atendiendo lo que es el numeral 115, se los voy a dejar aquí para que lo puedan leer. El servicio es en gran parte cuidar la fragilidad, ¿no? Ahí no subirme de esa línea, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos ya un celular, ya casi todos tenemos una bonita aplicación verde para mandarle mensajes a todos. Entonces realmente eso es hermoso porque ahí podemos retomar lo que es la comunicación, podemos retomar las llamadas a distancia. En Año Nuevo no sé quién recibió una llamada así en videollamada felicitándolos. Entonces eso realmente se puede hacer en todo momento. No nos quita ni 2, 3 minutos para decirle a alguien más, oye, me estoy acordando de ti, te quiero, te estimo o como ustedes quieran expresarse, pero no les toma ni eso para pues recordar cómo es esta fragilidad, porque también nosotros podemos tener un hermano que está en otro estado, en otro país incluso, que no le hemos hablado, pues ahorita les vamos a dejar de tarea casi casi eso. Hay que retomar esos vínculos para poder saber hablar de la solidaridad, ¿no? Y también, pues ustedes verán quien le pueda hacer zoom a lo que es la imagen, pues ahí vienen, ¿no? Varias causas de solidaridad. Realmente la solidaridad va a todas las edades, va incluso a los adultos mayores, a los niños, a personas de nuestra edad, de poder construir algo, de poder cuidar la tierra, de limpiar la basura. Está ahí todo, ¿no? Está ahí todo englobado. Y pues luchar también contra estas causas estructurales. Las causas estructurales es lo que mencionamos. Si ustedes lo quieren ver más, pues sí, más cercano, más vivido, lo que muchas veces le llaman el modelo capitalista, el modelo neoliberal, pues es como tal lo que ha desestabilizado que se puedan proveer los recursos para todas las personas. Entonces, las causas estructurales es esto, es la libertad de mercado que ha permitido que se acumulen las riquezas solamente en manos de unas personas y que se genere mayor pobreza en la sociedad. Entonces, realmente, pues el Papa Francisco busca esto, ¿no? No tener esta distribución de los bienes tan inequitativa, sino que realmente se pueda ir fomentando más lo que nos va a mencionar ahorita en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Toño, ¿me puede? Ajá, la función social de la propiedad. No sé si yo le movía a mi pantalla, pero ya no veo todo. Esperen un momentito. Ah, ya. Ok. Eso ya es el final de lo que es el capítulo. Les decía, entonces, es verlo como niveles, o sea, no podríamos hablar de esto sin tampoco considerar lo que es nuestra persona, nuestros círculos cercanos y ahorita ver lo que es el bien común. En general, pues tenemos que pensar de lo que dice el lado izquierdo, son las oportunidades para el desarrollo integral. De eso nos habla aquí la carta. En general, pues es tomar lo que es el trabajo, la propiedad y la libertad de mercado. Es decir, tener los medios para subsistir, tener sí, unos bienes propios de nosotros, pero también lograr lo que dice la segunda parte, que es la administración para el bien de todos. Aquí nos ponen un ejemplo de lo que serían unos buenos empresarios, que sería pues distribuir sus ganancias de modo adecuado, si me permiten decirlo de manera organizacional. Muchas de las empresas mexicanas, me atrevo a decir el ejemplo mexicano porque realmente desconozco si en América Latina pasa, que no lo dudo, pero en las empresas mexicanas que tienen fundaciones, pues es también una manera de retribuir la parte social. Las empresas que tienen un logo que se dice Sociedad de Responsabilidad Social, pues también.
y pues todo esto que es para el bien de los demás, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, aquí en México vemos lo que son las nuevas reformas que son al trabajo, a las vacaciones dignas, la leycilla de que ya los trabajadores tenemos mejores oportunidades, más bien mejores condiciones de trabajo, la ley del teletrabajo, que muchas personas que puedan trabajar desde casa pues tengan lo necesario. Entonces, esto de alguna manera, pues sí se está equilibrando un poquitito. Evidentemente, pues falta mucho para lograr un bien común, pero eso también corre de nuestra cuenta, ¿no? Quienes no tienen una empresa, quienes no tienen un trabajo fijo, pero son empleadores, es decir, que tienen un negocio propio, pues pueden hacer también esta administración para el bien de todos, ¿no? Darle descansos justos a lo que son sus empleados, permitirles cierto equilibrio entre su vida personal, su vida laboral, para que pues también puedan adquirir lo que son, pues sí, ¿no? El modo físico, pero también convivir con los seres que quieren, ¿no? Finalmente, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Si no tenemos vínculos, por más bienes, por más dinero que uno tenga, pues no tiene esa realización y no tiene esa tranquilidad como nos lo marca aquí nuestra carta y como lo profesamos como iglesia, ¿no? Entonces, cuando se tiene esta administración, los bienes necesarios para una realización integral, pues sale lo que es la subsistencia, es decir, que ya podemos asegurar que estamos aquí bien, que ya hay un progreso, es decir, que la sociedad avanza y por tanto, pues tener un bien común. Y ahí se conjunta lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, sin hablarlo de manera jurídica, porque eso también es mucho rollo, es como tal, pues velar por las demás personas, ¿no? Tanto lo social, lo económico, lo político, es decir, que se logre la integridad de cada persona, por eso se llaman derechos humanos, y finalmente, pues ver una perspectiva de ética global de solidaridad. Como nos dice el último punto, es un camino para la paz, es un camino que cada uno tiene que hacer, no nos va a llegar así de la nada. Es un trabajo arduo que incluso desde la gente que venda afuera de nuestras casas, si tenemos, no sé, en nuestra colonia, en nuestro fraccionamiento unidad, pues también apoyar de alguna manera para que se logre esta ética global de solidaridad, que es un camino para la paz. Y eso nos dejará a expectativas de saber lo que pasa en el capítulo 4, que es un corazón abierto al mundo entero. Y quiero que se queden con esa frase, porque todo lo que vimos ahorita es justamente para una apertura. Esto se tiene que hacer realidad, esto se tiene que obrar, como dice la primera diapositiva que les puse, eso se tiene que materializar. No nos podemos quedar solamente en transmitir el mensaje de, no, pues que te vaya muy bien, ojalá te mejores. No, ¿qué voy a hacer yo para que a ti te vaya bien? ¿Qué puedo hacer yo para que se mejore la persona que tengo enfrente? ¿No? Esa es parte de lo que yo les puedo compartir. Em, Aquí, Toño, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva? Muy bien, pues ahorita vamos a quien le quiera tomar una foto a esta captura, mucho mejor para que puedan ver las instrucciones claritas. Le pueden tomar una foto o una captura. Una captura a la tarea, pues se aprietan unas teclas del celular para que lo puedan tener. Quienes no, pues lo pueden anotar en una hojita lo que son las tareas. La tarea número 1, pues va a ser preguntar a 5 conocidos. Miren, voy a responder esta pregunta para que tengan tiempo ahorita de que le puedan dar eso. Aquí nos menciona la hermana, menciona dos leyes. Bueno, así se llama. Realmente no sé cómo esté legislada, pero es la ley silla, que es para que se reduzcan las horas que una persona puede estar sentada en su lugar de trabajo. Eh, la NOM que habla del teletrabajo y la reforma de las vacaciones dignas. Ajá. Eso es lo que al menos en México está muy vigente y que nos ha actualizado pues bastante lo que son nuestras condiciones laborales que aquí nos habla la carta, que son derechos que tenemos que tener, o sea, es una función de la propiedad. Nos dice ahí, los empresarios tendrían que velar por esto para que pues pueda ser realidad.
que realmente pues sí, nos alcanzó ya un poquito tarde, ¿no? Porque la carta, y no solamente la carta, no porque el Papa lo diga, pero realmente esa exigencia estaba desde hace antes. Pero fíjense, ya es 2024 y afortunadamente pues algunos ya tenemos esas condiciones, ¿no? Esperemos que también para el trabajo que no es formal pueda también alcanzar algo así. Ahora sí voy con lo que son las tareas. La primera es preguntar a 5 conocidos, es decir, a tu familiar, trabajo, vecinos. En primer lugar, cómo me tienen registrado en su celular y después poner a un ladito cómo los tengo a ellos registrados. Esa no me la van a contar, esa no vamos a abrir el foro para hablarlo porque es muy personal. Pero lo que quiero que reflexionen ahí, se los voy a decir la siguiente semana, pero anótenlo bien, bien. Ahí. Y la número 2, para que lo puedan disfrutar ya sea hoy o en la semana, mañana, es que vean lo que es la película de Luca, que son unas cositas ahí. La de Luca está en Disney Plus, si tienen la plataforma. O después vemos si se las conseguimos en otro medio, pero creo que solamente está ahorita de manera más fácil en Disney Plus. Ahí vamos a analizar lo que es el sentido de la amistad y el sentido del trabajo en equipo. Y nos vamos a cuestionar esas tres. De esas tres, de esos 3 puntos, vamos a permitirles abrir el micrófono la siguiente semana. La primera pregunta va a ser en qué personaje se refleja la actitud del individualismo. La segunda es en qué personajes observamos la fraternidad. Y la número 3, pues vamos a anotar la escena favorita de la película. ¿Vale? Ya que anotamos esto, eh, tanto el chat. Ah, claro que sí, hermana Victoria. Sí, yo me encargo de mandarles el link, bueno, el enlace para que tengan el texto, el PDF. Tengo entendido que Toño, ya se había compartido en el grupo de WhatsApp, ¿no, Toño? No, no lo he compartido, hermano. Ay, Pero justo es lo que estaba viendo, que creo que ujú, por no decir todos no tienen ujú. el documento, entonces lo mandaremos hoy al terminar esta sesión. Y ahorita mismo se los pasamos. Está en la página del Vaticano, ahí está el texto tal cual. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de decirle a su celular que lea el texto en pantalla, pues también estaría muy bien para quienes se les dificulte leer, porque eso es muy importante. Eh, Realmente igual en el grupo de WhatsApp nos pueden preguntar cómo hacerle. Eh, Quienes tienen los dispositivos de la manzanita es bajándole con 2 dedos lo que es la pantalla y se lee todo el texto de lo que viene en la pantalla, y así es más fácil que ustedes puedan, pues, pues sí, reestudiar, porque esto ya está más que visto para quienes ya tengamos un poquito de tiempo. Quienes no tengan tanto tiempo, lo que son los estudios de la iglesia en grupos católicos en la escuela de pastoral, pues también hagan sus preguntas ahorita. Quienes quieran compartir algo, pues tenemos 10 minutos. Ajá, sí, es lo que viene acá, son contestar las 2 preguntas, como nos pregunta la hermana Reina, son las 2 preguntas y aparte anotar su escena favorita, ¿no? ¿Qué parte les gustó más? Tenemos 10 minutos más para quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario que nos pueda permitir, Toño, abrirles el micrófono. Pero Pueden escribir aquí en el chat, por favor. igual mis hermanos, si quieren participar, tener un diálogo con el hermano Daniel, conmigo, o dar una opinión, ya saben, levanten su manita los que están en Zoom y les reactivamos el audio. Y a mis hermanos de Facebook los leemos en los comentarios. Igual les había puesto si si querían que respondiéramos alguna pregunta. Y pues mientras, en lo que van pensando, en lo que van levantando su manita, la página del Vaticano, mis hermanos, hermano Dan, no sé si la puedas poner en los comentarios de Facebook y en el grupo de WhatsApp, es Vatican Va. Les Ah, vamos a mandar directamente el link de esta carta encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y pues bueno, mis hermanos, como vemos, todos los 2 capítulos anteriores y los que vamos a continuar viendo van demasiado unidos. Si se dan cuenta,
el capítulo 1 fue una introducción del capítulo 2. Se basó completamente en el capítulo 1, en las 13 necesidades que teníamos que atender de nuestra sociedad para después centrarlo en la parábola de el buen samaritano. Y pues ahora vemos estos puntos, ¿no? De que no hay que vivir en el individualismo, si bien es cierto que la pandemia nos acostumbró a, al yo, al cómo voy a sobresalir yo, al cómo voy a sobrevivir yo, pues eso no es lo correcto, ¿no? Lo mencionaba el hermano Daniel. Nosotros tenemos la obligación de ver por todos nuestros prójimos, no ver colegas, no ver en qué me puedo beneficiar yo, sino en qué puedo beneficiar a los demás, mis hermanos. Entonces, no sé si quieren participar, alguna duda, queja, para irlos leyendo. Comentario, sugerencia, todo. Adelante. Ya le estamos pasando ahorita el enlace. Y pues bueno, mientras vamos leyendo unos comentarios de Zoom, perdón, nos pone la hermana Leti Calderón de la diócesis de Iztapalapa. Muchas gracias, excelente presentación. El hermano Ignacio López me pidió el link de la página del Vaticano, que ya lo hemos estado, bueno, lo han estado mandando. La hermana Andrea Guerrero, gracias por tan edificante presentación. Toño, está una mano abierta. Ok, a ver, Ya, Verónica. Hermana María, le reactivo el audio, usted no le pique, yo se lo reactivo. Adelante, hermana. Yo sí tengo una queja. ¿Verdad? Nada más quería ver sus caras. No es cierto, los felicito. Excelente presentación. Y a pesar de que ya algunos hemos leído un poco de este Fratelli Tutti, pues ustedes nos dan más ideas, más cómo verlo de otra forma, ¿verdad? Más introducido a la vida cotidiana. Entonces, de verdad, un agradecimiento y felicidades. Gracias, hermanitos. Gracias a usted igual, hermanita, que te subiste. Gracias. Y muchas gracias, y pues sobre todo gracias al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que nos guía o nos tratamos de dejar guiar por él. Y pues adelante, continúen mis hermanos, por ahí también en los comentarios nos dicen, Dan, que si podríamos dar algún consejo, algunas ideas de cómo aplicarlo con los alumnos de primero para que puedan crecer, no sé. Sí, o sea, realmente, pues seamos sinceros, ¿no? A veces lo que es pues nuestro entendimiento que nos den tantos textos, pues nos abruma, ¿no? Nos dice, ay, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, realmente actividades así, les digo, pueden generar esta tarea, es la actividad uno con sus alumnos de primero también, para que pues hagan algo diferente, ¿no? Para hablar un poco más de nuestras relaciones. Aquí es muy importante pues enfocarlas, saber que no todas las relaciones igual son tan buenas, no sabemos qué tan difíciles puede ser sobrellevar la distancia con las familias, porque hay temas más fuertes que otros, pero sí pues pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sensibilidad para acercarnos con ellos y tener pues la apertura. O sea, finalmente esto es lo que nos hace ser iglesia, el conocernos más. Yo me adelantaría, yo realmente mi grupo de 12, de duodécimo que tengo, es el número 12, amigos pastoral. O sea, realmente desde que empezó nos hemos tratado como eso, como amigos, como hermanos, eh, para darle más pues sí, este sentimiento, ¿no? O sea, somos 6 personas de mi grado y pues nos hemos visto crecer, yo entré cuando tenía 17 años, entonces ahorita realmente pues me han aportado mucho y creo que es eso, también cuestionarnos para bien, qué tanto me han ayudado a crecer esos vínculos, tanto mi grado, mi centro, mi familia, todo, ¿no? ¿Nos quieren platicar algo el hermano Ignacio Sí, López? adelante, hermano Ignacio, ya le activé el audio. Darles las gracias a Antonio y Daniel por Gracias. el amor con el que nos comparten el conocimiento. De verdad, gracias. Mi duda es cómo poder relacionar en los temas que vemos con el mundo actual sin faltar a la ética y a la moral que a veces las instituciones educativas mencionan para separar los conocimientos
de la iglesia con los conocimientos que imparten en las escuelas, porque solo conozco a dos psicólogos católicos, en este caso mi hermanita Eva de cuarto grado de aquí del Divino Rostro, y ahorita conozco a Daniel, que no lo conocía, y a ti, Antonio. Entonces, es complicado a veces porque cuando estás hablando del gran amor de Dios, luego salen ellos, ¿no? Con que estás faltando a la ética y a la moral con la que deben de atenderse, por ejemplo, la psicología cuando estás ayudando a alguien, ¿no? Y que ojalá pudieran ahí aconsejarnos algunas cosas, sin faltar a esto, cómo poder ayudarles a los jóvenes, sobre todo, porque ellos son los primeros que dicen, es que estás faltando a la ética y a la moral de la psicología. Por favor. Claro. De hecho, aquí tenemos que ver siempre lo que es la virtud moral y la actitud social. ¿Por qué? Porque nosotros concebimos la virtud moral, pero hay veces que nos quedamos con esa apariencia de la letra del catecismo y decimos, ah, no, esto tiene que ser tal cual, ¿no? Pero tenemos que ser más sensibles y algo que nos ha servido mucho igual pues sí, en casos particulares, porque realmente esta asistencia, como mencionaba usted, hermano, es muy personal, o sea, no podríamos dar algo general, pero sí ver la causa principal, la causa individual, de cómo esta virtud que nosotros concebimos desde la doctrina tiene una expresión de actitud social, o sea, hay que pasarlo a prácticas sociales, ¿no? Realmente, pues los respetos a la vida, los respetos al cuerpo, los respetos a la verdad, eso lo tenemos que ver, pero en actitudes, en qué sí hago más allá del qué no debes de hacer. ¿Por qué? Porque el decirle, el hacer una educación católica a partir del, es que no tienes que hacer, no tienes que hacer, ese es un gran error que hemos cometido porque pues nos limita, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Eso es muy particular, tenemos que irnos a las causas primarias, tenemos que ir incluso a conocer el contexto de cada persona que queremos ayudar, porque no podemos entrarle y decirle, ah, no, pues mire, es como un recetario, ¿no? Y decir, ah, tengo esta receta para tal persona que está haciendo, no sé, que se quiere poner un piercing, un tatuaje, ¿no? Y decirle, ah, mira, es que esto aplica para todos. No, o sea, es ver muy particular de tu cuerpo, por qué te lo quieres poner, etcétera, etcétera, etcétera. Y no desviarnos justamente de lo que es la caridad y de lo que es el servir a la persona. Ujú. Es muy hacerlo muy particular. Si gusta, nos puede escribir igual a mí en el chat de WhatsApp por privado, porque sí, es muy con pincitas, digo yo. Y algo que Sí. también nos sirve mucho es actualizarlo en las catequesis del Papa Francisco. Usted ponga el texto o la frase que le salga ahorita, que le salgan, y adicional póngale catequesis Papa Francisco, obviamente de una fuente católica para no meternos en las noticias falsas que transgiversan sus palabras, pero meternos realmente a la catequesis y leerlo así, párrafo por párrafo, línea por línea y eso nos ha ayudado bastante. Nos ayuda tanto a rectificar lo que es la doctrina, lo que está en nuestra liturgia, en nuestro catecismo además, como lo que ya el Papa nos ha podido ir facilitando más al entendimiento. Ujú. Por otra parte, Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Sí, porque es hermano. complicado el tema para poder ayudar a los jóvenes y a cada joven en especial. Gracias, Antonio, gracias, Daniel. no, Sí, al contrario, ya nada más, perdón, para centrar también un poquito, algo que yo he aprendido durante el servicio, tanto en primer grado como en grados superiores, mis hermanos, es que algo también muy importante es la escucha, porque como se los comentaba en las dos sesiones anteriores, ¿no? En muchas ocasiones los hermanos tienen esa necesidad de escucha, esa necesidad de poder desahogarse con alguien, y como bien lo comentaba el hermano Daniel, ¿no? Hace un momento, muchas veces los casos son tan particulares que no podemos generalizar, ¿no? Y a mí hay una frase que me gusta demasiado, que yo se la adjudico a Marco Aurelio, yo tengo entendido que la decía él, que es, todo lo que escuchas no es un hecho, es una opinión. Todo lo que ves no es una realidad,
es una perspectiva. Y así pasa en ocasiones, ¿no? Sabemos o creemos ver alguna actitud, algo en los hermanos, y a veces nos es más fácil, pues, criticar que interesarnos en cómo poderlo ayudar o el por qué se está comportando así. Y pues en la cuestión de los jóvenes, creo que sí, con tantas ideologías que lamentablemente hay en la sociedad, pues a veces nos vamos por ideas erróneas, ¿no? Si no hay sentarnos a platicar con él, igual saber el por qué tiene esas dudas, ¿no? El qué hay en su pasado que lo pueda haber afectado. Y otra cosa muy importante es que no hay nada por encima del amor, ¿no? Toda la caridad que debemos practicar es hacerlo por encima del amor, ¿no? Y nosotros no podemos cuestionarnos o podemos hacer las cosas más difíciles para ellos. Nosotros debemos de practicar el amor que nos enseñó Cristo, ¿no? Él incluso se juntaba con paganos y los exhortaba a que mejoraran su vida. Los invitaba y los daba una guía, ¿no? Eso por mi parte. Y pues ahora le activo el micrófono a la hermana Guadalupe Verónica. Adelante, hermana. No Hermana. estoy activo. Yo le reactivo su audio, usted no le pique nada, deme un segundo. No. A ver, Dan, si tú se lo puedes activar. Mm, no puedo. No, es que sale en mute. No, es que le aprieto Si es una pregunta, ¿nos la puede escribir en el chat, de favor? Si es una pregunta, si no, ahorita vemos. Ahorita ¿Alguien vemos. más, O si no sabes qué, voy a activar para que cualquiera pueda abrir el audio y a ver si la hermana nos puede activar su audio manualmente. aquí nos ponían si pudiéramos. Ay, ¿qué dice? La Ok, sí, película en grupo sería bueno para Forta. Si pudiéramos hacer eso, hermana, pero ¿qué crees? Los derechos de autor nos bloquean las transmisiones. Entonces, queremos todavía cuidar nuestra página porque así lo pensamos, pero como es una película, ya saben, de la empresa del ratoncito, pues también no podemos transmitirla en Facebook porque nos bajan la página. Entonces, todavía queremos darles mucha evangelización digital, pero pues ya podríamos ver un medio, yo creo, ¿no, Toño? Para sí, podríamos hacer una sala de Zoom y subir la película y verla, pues sí, sí, solo sería ver cuestión la de película ver. aquí, pero nada Ajá. más sería dentro del Zoom, o sea, transmisión en Facebook, yo creo que no pudiéramos, por lo que les digo, pero sí, sí, yo creo que pudiéramos pedir un permiso, ¿no? Toño. Sí, vamos a ver también lo de el permiso. Y hermana Guadalupe, según yo ya activé la opción de que puedan reactivar el audio. Sí, ya la pueden reactivar. Intente picarle usted manualmente. Y sí, como dice el hermano Dan, de hecho hay varios, no sé si se han dado cuenta que también, por ejemplo, en la primera sesión yo les hablaba del señor del bigote chistoso, o sea, creo que varios sabemos quién es, pero por lo mismo de que Facebook es un poco especial con la cuestión de marcas o ciertas cuestiones, pues no nos permite decir tan abiertamente, ¿no? Y pues bueno, también en lo que vemos del caso de la hermana Guadalupe, leemos a la hermana María Inés, sí, va a quedar abierta y grabada la sesión del día de hoy para los hermanos que no lo puedan ver. Igual al finalizar les enviamos el link para que puedan ver esta grabación. No sé si en Facebook hay algún comentario, Dan, mis hermanos. Eh, que al parecer no, deja revisar, porque nada más no, pues lo que gusten igual. Ok, perfecto. Hermana Guadalupe, no sé por qué no se le puede reactivar el audio, pero si gusta escribirnos en el chat y nosotros la leemos en voz alta, valga la redundancia. Mm, no se puede. Bien, pues no, nada más dice Luisa, hermanos en Cristo, gracias, muchos agradecimientos desde la diócesis de Tampico y pues sean bienvenidos igual todos. Ya ya son tardes, tardes ya, ya si nadie más quisiera comentar algo, bueno, si pudiéramos abrir esa, o yo creo que nos puede mandar ahorita su Sí, pregunta por el grupo de WhatsApp y ya le damos el aforo
la siguiente sesión al principio para que no pase desapercibido, ¿vale? Perfecto. Toño, ya pasamos a las oraciones. No, dame un segundo. No sé si esté la hermana Yasmín Samperio, la hermana Ah, Cintia Ramos, ok. alguna de las dos que quisiera participar o hacer la invitación directamente, que levantaran la mano, se los agradecería mucho porque no las veo. Ah, Ahí sí, ya está. se abrió. Gracias, hermanos. Luz y sale, hermano Antonio. Bueno, pues voy un poco manejando, pero pues en esta tarde tenemos la conferencia del ADN de la formación en el marco del 50 aniversario, los preparativos del 50 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, Escuela de Pastoral, ¿verdad? Cariñosamente conocido. Y entonces los esperamos en 3 vías. Participemos, así como estamos hoy conectados apoyando a nuestra Comisión Juventud. Tenemos el redil de manera presencial, el redil digital y también la transmisión vía Facebook por la página oficial de la Coordinación General. Así que los esperamos, no se la pierdan. Muchas gracias, hermanos. Daniel y Antonio, muchas gracias, mucho éxito y muchas felicidades. Al Gracias. contrario, Dios les gracias. bendiga en esa actividad también. Sí, entonces, ya saben, mis hermanos, nos Zoom vemos, nos Facebook vemos, los que estamos en el redil, estamos en el redil, nos vemos por allá en esta conferencia, también muy importante. Y hermanos, como es tradición en estos talleres, ay, nuestras 2 sesiones anteriores y esta no va a ser la excepción, yo les pregunto, ¿quién quiere hacer las oraciones finales? Levanten la manita, mis hermanos. Uno, no todo. Ahí está. Hermana Reina Barrera, le reactivo el audio. Yo se lo reactivo, usted no le pique nada. Ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este estudio, y lo hacemos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Así a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre, modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén.
Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, obra tuya que alcanza ya 48 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios, para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo y que fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, glorificado seas, bendito seas. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Somos equipo laico al servicio de la pastoral. Que esta obra permanezca y se extienda para Se extienda a siempre. todo el mundo. Amén. Todo el mundo. todo el mundo. Que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Se extienda a todo el mundo.